y estaba visitando un hospital de niños en Tokio, y entonces el equipo médico del hospital le propuso a Winnicott que tomara uno de los niños del hospital para a partir de este caso contar un poco su método de trabajo. Entonces, bueno, Winnicott conoce Liro, era una persona muy conocida en este hospital, estaba ingresado en el servicio de ortopedia y tenía una enfermedad congénita que se llama sindactilia. Es esta enfermedad en la que los dedos de las manos, lo que se llama una mano de pato, ¿no? Que están unidos, están pegados entre sí, y tenía esto tanto en las manos como en los pies. Entonces, cuando le presentan a Liro, le dicen que no es un caso, o sea, que no presenta ninguna manifestación psiquiátrica, pero que sí han observado que los cirujanos consideran que, bueno, que presenta, que le ven como que, bueno, pues que no pone mucha resistencia a operarte, ¿no? Le ven un poco sumiso en eso. Y además está presentando algunos síntomas como, por ejemplo, dolor abdominal, falta de apetito y dolor de cabeza. Como hablan diferentes idiomas, al principio cuentan con una psicóloga, que es la señorita Kefka, que hace de traductora, pero a medida que empieza el juego con las imágenes y el juego de garabatos, la traducción se para y Winnicott es capaz de comunicarse con este paciente a través del juego. ¿Vale? Entonces, el encuadre se realiza con 2 lápices y unos papeles, y Winnicott da pues la consigna normal que da en el garabato, que es la siguiente. Vamos, como veis es muy sencilla, es muy espontánea, porque en realidad no hay consigna, ¿no? Es, mira, te voy a mostrar esto, lo que me gusta jugar a mí, y entonces coge una hoja, la rompe, porque lo que le interesa también es transmitir que no es algo ritualizado, que no es un test, sino que es un juego, y hago esto. Y entonces, sin mirar, hace un garabato, se lo ofrece al niño, a ver si puedes convertirlo en algo, y después lo haremos a la inversa. Bueno, entonces el primer garabato que hace Winnicott es transformado por Liro en una pata de pato. Por lo que Winnicott deduce que Liro trae a escena una preocupación en relación a su dificultad con las manos. Los siguientes garabatos ahondan en los patos y cómo estos nadan por los lagos. Winnicott intenta en estos primeros garabatos que Liro se sienta cómodo y relajado, y transmite simpatía por los patos, la natación y los lagos. Con posterioridad, los garabatos cambian y Liro empieza a hablar de música. Comenta que puede tocar un poco el piano, y Winnicott aprovecha que ha creado un buen clima con él y utiliza su sentido del humor para referirse por primera vez al material. Y dice: viendo que Liro era un niño saludable y tenía sentido del humor, le dije que sería difícil para un pato tocar la flauta, y eso lo divirtió. No le expliqué que estaba representando su propia incapacidad por medio de los patos. Eso hubiera sido una torpeza. En un momento determinado, Winnicott deliberadamente garabatea una especie de mano que Liro, sin dudar, transforma en una flor, mostrando sus dificultades para mirar o hablar de su propia mano. Sin embargo, a ese garabato, Liro responde con otro que es una mano deformada, y añade: lo hice sin pensar. Winnicott aquí no interpreta. Lo que hace es preguntarle por sus sueños. Liro responde que en su mayoría son agradables, por lo que Winnicott espera y no hace más comentarios. En el siguiente garabato, Liro hace un dibujo que se parece bastante a su mano izquierda, y Winnicott se lo señala. Entonces Liro habla de todas las intervenciones que ha sufrido y las que tiene aún que enfrentar en manos y pies. Winnicott entiende que Liro querría hacer todas esas cosas que no puede hacer: tocar la flauta, hacer trabajos manuales. En un dibujo posterior que Liro hace de una anguila que devuelve al mar por demasiado pequeña, Winnicott infiere que Liro está hablando de su estado emocional primitivo y se anima a hacer una interpretación. Y le dice: si pensamos en ti
Como pequeño, creo que te gustaría nadar en el lago o flotar como el pato. Me estás diciendo que te gustas a ti mismo con tus manos y tus pies palmeados y que necesitas gente que te quiera tal y como eras cuando naciste. Al crecer, deseas tocar el piano y la flauta y hacer trabajos manuales, así que aceptas que te operen. Pero la primera cosa es ser amado tal y como eras cuando naciste. Te vas a cansar mucho. A partir de aquí, Liro transforma un garabato de Winnicott y vuelve a aparecer lo mismo, su mano izquierda. Liro, sorprendido, exclama: «Es lo mismo otra vez». Winnicott no pierde la idea de juego y deliberadamente traza con los ojos cerrados un nuevo garabato muy complejo y desafía a Liro a hacer algo con ello. Liro lo convierte en un pattern y Winnicott, sin expresar nada, lo entiende como una reafirmación de sí mismo que expresa que se siente amado si bien tiene necesidad de ser amado tal y como vino al mundo. Y aquí concluye el juego. Este caso tiene además una segunda parte en la que la madre de Liro se encontraba visitando el hospital. Winnicott habla de esto también en la explicación del caso y cuenta cómo la madre de Liro rompe a llorar porque se siente muy responsable de la deformidad de su hijo, puesto que ella también había estado afectada por el mismo mal. La madre expresa cómo al nacer Liro, con esta herencia de la que ella se sintió tan culpable, lo odió y lo repudió e intentó hacer todo lo que estaba en su mano por corregir esos defectos con cirugía. Su atención se centró tanto en Liro que acabó convirtiéndose en su hijo más querido. Liro expresaba este sentimiento de ser querido a través de su amor por los patos, por eso accedía a operarse sin resistencias. Sin embargo, existía un deseo más profundo, de ser querido y aceptado tal cual vino al mundo. Bueno, Winnicott solamente tuvo esta entrevista con Liro. A partir de este momento mantiene comunicación con él, que es algo que Winnicott también solía hacer. Liro le escribe a Winnicott durante 5 años y le escribe cartas, le manda fotos de él pescando con amigos en los lagos. Y los médicos, también el equipo médico, informó a Winnicott que a partir de esta entrevista se estaban enfrentando tanto Liro como su madre con una actitud más realista a las limitaciones que el niño presentaba. Bueno, he seleccionado este caso por esto que os comentaba, ¿no? Por el tema de la barrera idiomática. Creo que para los arteterapeutas es muy inspirador, ¿no? el que nos podamos relacionar con los pacientes más allá de las palabras, ¿no? Que existan también otros lenguajes con los que nos podamos comunicar, porque muchas veces trabajamos con personas que no tienen lenguaje o que lo han perdido. Trabajamos con niños que no lo tienen, trabajamos con personas con diversidad funcional, trabajamos con personas que tienen demencias severas, trabajamos con personas autistas, trabajamos con muchas personas en las que el lenguaje no existe, ¿no? Y entonces necesitamos también otra manera de comunicar, que era también lo que a Winnicott le interesaba transmitir, ¿no? Que existiera una comunicación profunda, ¿no? con el paciente. Nos movemos por tanto en la comunicación no verbal, en la comunicación analógica, en el área cuerpo. Obviamente, el terapeuta, al prestar atención al lenguaje corporal de sus pacientes, está convocado a tener conciencia sobre su propia corporalidad, sus movimientos, sus gestos, su tono de voz, las miradas, las sonrisas, la proximidad y, en general, todas las manifestaciones contratransferenciales. Bueno, quería hablar un poco de cómo es el trabajo del arteterapeuta o de la arteterapia con las obras, ¿no? con todos esos otros lenguajes. Trabajamos con la vida propia de las obras, en tanto que alcanzan su propia autoridad, tanto para los creadores como para los espectadores. Para la arteterapia, esto significa que las obras e imágenes
entran en un proceso de negociación continua con su autor, el arteterapeuta o el grupo, generándose y multiplicándose las miradas y posibles lecturas. Song McNiff, que es un arteterapeuta, señala que la primera condición para dialogar con una imagen es la aceptación de la obra como un tú al que se le puede hablar. Como en un juego de roles, se le habla a la pintura, a la escultura, etc., y ellas responden. Esta comunicación emotiva e íntima permite que se forme una relación entre el observador-autor y la obra de arte. A la hora de dialogar con una imagen, no importan tanto los mensajes o el significado de las mismas. En lugar de intentar clasificar estas imágenes desde nuestro marco de referencia, el arteterapia trata de dialogar con ellas, contar historias sobre cómo se han creado, averiguar de dónde vienen, interrogarlas, escuchar lo que dicen, dramatizarlas a través de los movimientos que imprimen a nuestros cuerpos y soñar con ellas. El diálogo con las imágenes se basa en la aceptación de la vida autónoma de las mismas y el rol del arteterapeuta y del creador-autor que ha hecho posible que aparezcan ha de ser el de una persona que escucha lo que las imágenes tienen que decir a través de él y no el de una persona que explica lo que significa. Estas dos obras, esta y esta, son dos autorretratos de una misma persona. Es una paciente de 30 años que viene a consulta, no tanto porque quisiera ella venir a consulta, sino porque su familia está muy preocupada, viene en una situación de duelo. Vivía con la madre, a la que ha perdido hace 6 meses, y cuando viene a consulta está en un estado en el que de total frialdad, ¿no? Habla del duelo como si no hubiera pasado nada. A mí me recordaba mucho a, no sé si lo habéis leído, pero a la primera página del extranjero, ¿no? de Albert Camus, cuando habla de esa madre. Totalmente aislado, no había nada de afecto. Bueno, empezamos primero a trabajar en lo verbal. Desde lo verbal hacemos un acercamiento hacia las metáforas, empezamos a trabajar con metáforas durante muchas sesiones, hasta que le ofrezco la posibilidad de trabajar con imágenes y con autorretratos. Y hace estos dos autorretratos. El primero es un autorretrato inspirándose buscando un paisaje del entorno. Y el segundo es un autorretrato. Ella no quería fotografiarse. Entonces hace este autorretrato en el que dibuja con los ojos cerrados y tocándose la cara. Dibuja así. Con posterioridad, con un filtro fotográfico, con este otro color, pero el dibujo es en blanco y negro. Es justo aquí cuando ella puede empezar a darse cuenta de que hay algo de ese duelo que no está pudiendo pensar y que no está pudiendo elaborar y hablar, ¿no? Es aquí cuando empieza a ver en esa rendija una especie de cara, cuando empieza a ver en esa rendija que está un poquito más oscura un ojo o una lágrima, cuando empieza a ver que esa rendija está magullada, cuando empieza a ver que hay una grieta, cuando empieza a ver que hay, todo esto son palabras de ella, ¿no? Cuando empieza a ver que hay un filtro y que en la rendija se cuela un poco la vida de la otra persona en su propia vida, es cuando empieza a aflorar el afecto y el sentimiento. Con esta otra imagen, ella consigue hablar un poco de la negación, ¿no? que está también teniendo, un poco en línea con lo anterior, y que no quiere escuchar y que no quiere ver muchas de las cosas que en su familia sí se están pudiendo hablar y que a ella le está costando mucho más. El diálogo con la obra no impone, no manipula, no domestica. Se trata de atender a la figura que emerge y que casi siempre genera una sorpresa. Esta sorpresa la encontramos también en Liro.
Liro se sorprende de que el garabato de su mano izquierda, deformada por las operaciones, se repita con insistencia, quizás a pesar suyo. El contenido, la mano deformada, nos habla de un punto de emergencia y de un atasco en el desarrollo emocional, de algo petrificado, puesto que allí donde hay un estancamiento de la creatividad hay neurosis, ¿no? En esto coinciden Winnicott y también desde la Gestalt también lo dice Peirce, ¿no? También. El arte actúa interrogando las zonas del cuerpo y el psiquismo que tenemos congeladas. Pero Winnicott no interpreta al Liro esta repetición. Es el propio niño quien sorprendido dice: me ha salido esto otra vez. Winnicott le anima a que siga asociando, a que siga abriendo foco, añadiendo imágenes, y le interroga por otras imágenes, por sus sueños, y vuelve al juego retando al Liro a que cree algo a partir de un nuevo garabato muy complejo. Cuando las imágenes se agotan, Winnicott no insiste y concluye el juego. Winnicott decía que la psicoterapia será la superposición de dos zonas de juego, la del paciente y el terapeuta, y que si este último no sabe jugar o no está dispuesto a hacerlo, entrando en tarea con y desde su propio inconsciente, no podrá ayudar a que su paciente lo haga. Es en este espacio transicional donde opera la arteterapia. Para ello, el arteterapeuta, ha de ser muy consciente de su contratransferencia. No puede invadir al paciente, pero tampoco puede estar congelado. Como un instrumento musical, ha de estar afinado y poder resonar las vibraciones que llegan de sus pacientes. En palabras de la psicoanalista Shelley Rolnick, el terapeuta ha de estar conectado consigo en una actitud de cuerpo vibrátil, que se aleje de los discursos del poder, de lo que se puede escuchar, de lo que es correcto o normal escuchar o sentir, lo que encaja dentro de un determinado modelo teórico, y pueda tolerar y acoger lo desconocido, lo ajeno, lo nunca antes pensado. Para lograr vibrar y estar despierto, es fundamental aprender a estar presente e identificar en el aquí y ahora del encuentro con el paciente los equivalentes a los problemas interpersonales que presenta fuera de la consulta. No se trata solo de una experiencia cognitiva que operaría en el sentido de la lógica, lo racional, lo intelectual, sino de una experiencia también vivencial, que actuaría en la lógica de los sentidos, que recogería lo sensorial, lo perceptual, lo intuitivo. Para que el paciente incorpore esta lógica de los sentidos, el propio terapeuta ha de estar necesariamente vibrátil y trabajar con aquello que siente e intuye. Juguemos a algo, ¿no? Pensemos en la comunicación de Winnicott y Liro como una danza entre dos bailarines. ¿Cómo sería esta danza? Bueno, os cuento cómo me imagino esta danza yo, ¿no? Podríamos decir que Liro es el bailarín principal, el protagonista, y Winnicott el bailarín que le acompaña. Liro va y viene por el escenario, se acerca y se aleja de un lugar del escenario que el espectador advierte que genera interés y miedo simultáneamente. Winnicott baila alrededor suyo, empatiza con sus movimientos, los dobla y curiosea con interés, pero no lo lleva al lugar en cuestión, sino que espera a que sea él quien decida entrar y apropiarse. Cuando Liro da un salto y llega a ese punto, Winnicott lo abraza, lo sostiene, no pierde la oportunidad, se muestra contundente. Baila con él y lo eleva para que exprese su voz. Liro se enreda, repite movimientos, pierde libertad, da giros y giros sobre sí mismo. Winnicott de nuevo le tiende la mano para que salga del remolino y le recibe con una sonrisa para reanudar el juego. Esto es mi traducción del caso Liro a la danza, ¿no? Para que podamos empezar a pensar, ¿no? en
retraducir. Imaginar cómo sería una determinada sesión con un paciente en forma de danza, o bailar esa sesión, dibujar con diferentes colores o intensidades cómo serían las aportaciones del paciente y las nuestras, es una manera de retraducir, de explorar diferentes maneras de expresión de ese vínculo. En el tránsito de una disciplina a otra, la danza, la poesía, la escultura, encontramos una creación que nos ayuda a interrogarnos, como si en cada una de ellas hablásemos un idioma diferente, que nos permite expresarnos de manera singular en cada uno. El ejercicio final sería, por tanto, interrogar e integrar estos idiomas diferentes. Dice Kandinsky que el artista no debe solo entrenar sus ojos, sino también su alma. Winnicott opinaba que las teorías debían llevarse en los huesos y no solo en las cabezas. La lógica de los sentidos, que se suma al sentido de la lógica, nos permite escuchar con los ojos, oler con la piel, acariciar con la palabra. Sabemos que Winnicott disfrutaba mucho tocando el piano entre paciente y paciente. Después que una persona dejaba su consultorio de Chester Square, en el sur de Londres, Winnicott saltaba arriba por las escaleras para poder tocar algunas melodías en el piano, para luego deslizarse escaleras abajo para atender a su próximo paciente. Claro, no tengo manera de saber esto, pero a mí me gusta pensar que Winnicott también hacía esta retraducción, ¿no?, de un paciente. A medida que vamos teniendo práctica en el pensamiento en imágenes, en utilizar las metáforas y este tipo de pensamiento que Fiorini llama terciario, se incorpora como una dimensión más que atraviesa al terapeuta. Además de la escucha analítica, incorporará la dimensión estética y de forma casi involuntaria empezará a pensar en sus pacientes y en los vínculos con ellos, además de terapéuticamente, artísticamente. Bueno, voy a intentar poner algunos ejemplos a ver si consigo explicar. Bueno, durante muchos años he trabajado en un dispositivo, ¿no?, lo comentaba antes Roberto, de rehabilitación laboral para personas con enfermedad mental. Bueno, cuando trabajaba como psicóloga me ocurría que tenía que hacer unos informes que venían muy pautados, ¿no? Tenía que apuntar los datos clínicos del paciente, los ingresos que había tenido, había un apartado en concreto que era conciencia de enfermedad, y bueno, yo iba haciendo este informe, lo iba armando según esos apartados. Pero me pasaba que, hablando con los pacientes, había un montón de cosas que no sabía dónde poner dentro de esos informes. Y entonces lo que hacía era que abría una página nueva, y en esa página nueva escribía artísticamente lo que esos pacientes me generaban, ¿no? Y finalmente de cada paciente tenía un informe, que era el informe que quedaba en la institución, y un relato, más en tono poético, ¿no?, que me ayudaba a pensar en los pacientes de otra manera. Finalmente, esto era como el inicio, ¿no? Después conseguí hacer una integración de ambas cosas sin tener que estar tan escindidas, ¿no? Pero me sirve para explicar, por ejemplo, cómo he pensado durante estos años la locura. Entonces, la imagen de la izquierda es un cuadro de Picasso, El loco. La foto de la derecha es una fotografía que hice, en la que tú me acompañabas además, en Edimburgo, en una isla, bueno, es una isla, lo que llaman una isla mareal, es algo parecido a esto, ¿no?, que es el Mont Saint-Michel, en Normandía. Esta isla se llama Cramond Island y está en Edimburgo. Claro, el pensar en la locura como en islas, ¿no?, en la psicosis como en islas, y en pensar, ¿no?, en islas en las que existe una desconexión, pero en islas en las que a veces también pueden ser islas mareales, en las que hay una conexión y una desconexión, en las que hay un camino, me permite entender a los pacientes y también modular mi práctica clínica, mi vínculo con ellos, de una manera totalmente diferente. Porque si lo pienso como
como en la imagen de la izquierda, si lo pienso como el loco, yo no tengo nada que ver con esa persona. El loco no tiene nada que ver conmigo, el loco no soy yo. Pero si lo pienso como algo que puede conectar y desconectar, ¿no? Como algo de lo que yo también puedo tener un registro en mí, me coloca en una posición diferente, ¿no? Entonces, si lo pienso como la imagen de la derecha, puedo entender que yo en un momento determinado de mi vida me haya puesto muy, muy celosa, ¿no? Y entonces me haya puesto loca de celos. Y eso me conectará con el paciente en algún momento. Yo puedo entender que yo, cuando se ha muerto alguien, he estado 2 días sin dormir y entonces he estado en una especie de sensación o de conciencia en la que tengo una especie como de conciencia observadora, ¿no? Como si una sensación de irrealidad, como estar en una película. Y eso tiene también que ver con la psicosis. O si alguna vez he estado mal en alguno de los trabajos que he tenido y me he sentido perseguida, o he sentido que cuchicheaban de mí o que decían algo, también tengo un registro de eso, con lo que puedo conectar. Entonces, pensar en la locura de esta otra manera o sea, me sirve para unir, ¿no? O sea, quiero decir, lo entiendo como una epistemología convergente, ¿no? Como algo que suma, no, sí, como algo que suma, que aporta una mirada diferente. Bueno, es otra forma, ¿no? También más imágenes sobre la locura. El arte siempre nos descubre que otras formas son posibles. Otro trazo, otro color, otro movimiento, otra perspectiva, otra mirada. Este factor contrasta bruscamente con la enfermedad, que es el mundo de la repetición, en el que la posibilidad está coartada. Otras veces, la intuición, a través de la mirada estética, entra de forma más virulenta, como entra el arte en el cuerpo, directo, sin pedir permiso, con un insight certero y en ocasiones doloroso. Tengo otro ejemplo, ¿no? Recuerdo también en otro dispositivo, también era un centro de rehabilitación laboral. Trabajaba como psicóloga y hice una primera entrevista con una persona que creo que no, que llegó a ese dispositivo, pero estaba mucho más grave, o sea, no era su lugar este dispositivo, ¿no? Pero bueno, hago una primera entrevista con él y en esta hora de entrevista hace todo un relato, ¿no? Cuenta todo su vía crucis por instituciones psiquiátricas y habla de muchísima medicación, mucho aislamiento, mucha soledad, incluso electroshocks. Fue un paciente que también se le atendió con esta técnica, con tensiones mecánicas. Me habla de todo esto. Y me dice que durante una época de su vida ha tenido que consumir muchos tóxicos, que ahora no lo hace, pero que sí está bebiendo 2 litros de Coca-Cola al día y también bastante Red Bull para tener esa sensación, ¿no? de estar un poco embriagado y no tener tanta conciencia de sí mismo, ¿no? Porque cuando no se soporta hace esto y también cuando ya la angustia es insoportable también se corta con el cúter. Entonces me está contando todo esto y estamos en este despacho, que es un despacho que está, como os digo, en un centro de rehabilitación laboral, estaba en Alcobendas, estaba en un polígono industrial, tenía unos ventanales gigantes y de repente, nunca lo había visto antes, una paloma viene y se estrella contra el cristal. Se estrella y la verdad es que cayó con el cuello totalmente ladeado. He de decir que fue contundente, pero fue una imagen horrible y hermosa al mismo tiempo y dejó un reguero de sangre, ¿no? en el cristal. Y nos quedamos los dos sin palabras, sin palabras. Y en ese momento yo yo sentí en la tripa, con el tripómetro, que esta persona, ¿no? Cuando llegara a casa iba a tener un intento autolítico. O sea, lo sentí, iba a tener un intento autolítico. Lo sentí en el cuerpo. Fue como si esa paloma fuera un emergente, ¿no? En forma de metáfora de lo que podía suceder. Y efectivamente, al día siguiente
hubo una llamada del hospital. No se consumó, pero hubo un intento de autorización. A esto es a lo que me refiero. Dice Kandinsky que en el arte la teoría nunca va por delante, arrastrando detrás de sí la praxis, sino que sucede lo contrario, pues lo artísticamente verdadero solo se alcanza por la intuición. El arte-terapia ofrece una nueva forma de mirar, y si el terapeuta está abierto, dejarse atravesar por las imágenes que llegan del otro. Bueno, me gustaría, claro, si veis, voy un poco como sacando temas diferentes de los que Winnicott me inspira y los que Winnicott convoca también en el trabajo arte terapéutico. Otro de los temas de los que me gustaría hablar, que encuentro en Winnicott y encuentro también en el arte terapia, es el proceso como el espacio intermedio entre polaridades. Bueno, si no os he dicho nada de esta imagen, es también un poco cómo entiendo yo el trabajo en este tipo de dispositivos, ¿no? Al entender a los pacientes también como metafóricamente como islas, también entiendo que la conexión y la desconexión se pueden, mi trabajo a veces también consiste en esto, ¿no? En crear archipiélagos. Bueno, las polaridades. Voy a mostrar algunos trabajos de algunos pacientes. Aquí, por ejemplo, está la alegría y la tristeza, ¿no? Otro aporte de Winnicott que aparece en el juego con Lilo y en toda su obra es el trabajo con las polaridades. Observamos cómo en el juego con Lilo Winnicott se muestra atento al momento en el que éste apunta a la sindacilia de su mano. Sin embargo, al tiempo que la registra en el orden de la repetición, de lo detenido y en definitiva de lo psicopatológico, explora también las capacidades del Lilo para jugar, soñar, comunicarse, vincular y encajar el sentido del humor. En la misma sesión se interesa por averiguar los males y los síntomas de la persona y también en consignar sus recursos personales para que diseñe una obra, un proyecto vital que le estimule, que le enganche a la vida. Como apunta Fiorini, cada vez que un paciente realiza una consulta que es motivo de un trabajo terapéutico es porque hay, además del sufrimiento que trae, algún proyecto que en líneas generales trataría de ser una alternativa a ese sufrimiento. La tarea del analista y del arteterapeuta sería pivotar entre el inconsciente del sufrimiento y el inconsciente del proyecto. El trabajo con las polaridades nos sirve para encontrar recursos personales que nos ayuden a transitar de una a otra. Así, si en una sesión voy a trabajar el reencuentro con la tristeza de un paciente, intentaré generar imágenes de alegría previamente que creen un refugio del que poder entrar y salir. También nos sirve para descubrir aquello que los pacientes muchas veces llaman defectos y que son también parte de su fuerza vital, de sus virtudes. Es como la frase esa de, es como que la perla es la enfermedad de la ostra. Entonces, bueno, aquí tengo algunos ejemplos de polaridades de algunos pacientes. Aquí estaría la alegría y la tristeza, la ternura y la violencia. Estas imágenes se trabajan en un taller de arteterapia con carácter formativo. Estas, en cambio, esta imagen y esta son las polaridades de un paciente. Cuando pinta muy bien, dibuja muy bien. Cuando pinta con colores y los trazos son más redondos, se muestra comunicativo, extrovertido. Estas son sus palabras. Así es cuando muestro comunicativo, extrovertido. Cuando pinta de esta otra manera, dibuja de esta manera, se muestra menos comunicativo, más introspectivo, más introvertido. Este es un garabato con un adolescente. Este es un autorretrato suyo también. Y a partir de este garabato empezamos a hablar de la relación que tiene con su madre. Y a partir del garabato empezamos a poner mensajes también en cada uno de los extremos, ¿no? Entonces, ella estaría en el deja de intentar vivir mi vida. Y los mensajes de su madre estarían más bien en lo hago por tu bien.
Entonces, entre uno y otro hay todo un camino, ¿no? En el que se puede hablar, del que se puede trabajar, en el que hay que transitar. Uno puede intentar ponerse en el punto de vista de la otra persona o poner a la persona en el punto de vista del otro y así, ¿no? Múltiples posibilidades. Aquí hice un autorretrato y en la imagen de la derecha trabajo composite poniendo diferentes polaridades, ¿no? Bueno, ya trabajábamos también su autoconcepto, ¿no? Guapa, fea, creativa, inteligente, delgada, pero también está estúpida, cerda, no valgo para nada, idiota, sola, a nadie le importas. Como veis, hay muchísimas formas de trabajar con polaridades y bueno, pues el juego es ilimitado, ¿no? Y depende mucho también del aquí y ahora de la sesión, ¿no? De lo que no tener tampoco las propuestas preparadas, sino que a partir de la sesión emerja, ¿no? Surja la propuesta, tanto en el paciente como en el terapeuta. Esta es la misma idea en una niña de 7 años, aparecerá luego más tarde. A ella le gustaba jugar mucho a este juego de los comecocos, ¿no? Que se hace con un papel y entonces eliges según el número que elijas y te toca desplegar una pestaña u otra, ¿no? Bueno, había también una alusión directa al tratamiento porque ella, la consulta de la psicóloga, la llamaba la consulta del comecocos. Y entonces en el juego pues también había una alusión directa a esto. Y como veis es la misma idea. Pobre, rica, ganar 1.000 euros o 1 euro, chula, tonta, guapa, fea. El trabajo con las polaridades en grupo. Aquí trabajaba con personas en un dispositivo de rehabilitación, con personas con enfermedad mental y trabajaba, lo que hicimos fue crear un mural que era el mural de la tristeza, ¿no? En el que cada una de las personas iba pintando lo que la tristeza generaba. De este mural, previamente habíamos hecho uno antes de la alegría y lo habíamos dramatizado. Después hicimos este de la tristeza, también lo dramatizamos. No puedo enseñaros más fotos de la transición porque aparecen mucho las caras de los pacientes y en este caso no tengo permiso, no tengo autorización, pero lo que hicimos fue transitar bailando la danza de la tristeza a la alegría y de la alegría a la tristeza, ¿no? En este caso lo que estábamos buscando era generar un alivio de la sintomatología negativa en la psicosis. Bueno, son diferentes modalidades, ¿no? de lo mismo. En la construcción de nuestra personalidad hemos ido definiendo nuestro autoconcepto de una manera fija, estática, sin movimiento. Esa identificación con algunos aspectos de nosotros mismos nos hace rígidos, porque en la afirmación de lo que sí somos, negamos aquellos aspectos de nuestra personalidad que no nos gustan tanto y no queremos aceptar como partes nuestras. En la experiencia arteterapéutica se pone de manifiesto esa lucha entre lo que creo que soy y lo que se manifiesta de mí, entre lo que acepto y lo que rechazo, entre lo que muestro y escondo. Es en el proceso creativo, a través de las obras, donde es posible establecer un diálogo entre las dos polaridades, sin juzgarlas, permitiendo que sean y se expresen al mismo tiempo. No una u otra, sino una y otra, brindando un espacio de juego en el que es posible la integración de ambas. En el continuo de polaridades que habita las personas, podemos encontrar múltiples personajes. Fernando Pessoa introdujo el concepto de heterónimo en literatura. Él lo denominaba los otros de él mismo y llegó a tener 70 personajes con personalidades distintas, escribiendo una obra poética diferente para la mayoría de ellos. El trabajo con heterónimos, utilizando el humor y la desdramatización, opera de manera especialmente útil para jugar a explorar e integrar esas otras partes nuestras. Al tratar a estos personajes
como seres independientes a uno mismo y dialogar con ellos, descubrimos diferentes facetas de nuestro yo, con las que aprendemos a convivir. Uno de los heterónimos de Liro sería ese pato. Si ahora trabajáramos con Liro en una consulta de arte-terapia, posiblemente trabajáramos con ese pato. Y le pediríamos que lo dibujase, que le pusiera un nombre, que escribiera un pequeño relato o un cuento sobre ese pato, que caminara como el pato, que se moviera como él, que le pusiera voz y movimiento. Y con posterioridad le pediríamos pensar qué beneficios le aporta ese pato, qué le da y qué le quita. Esta imagen que veis aquí es el trabajo final de todo un trabajo de heterónimos que ha hecho una paciente. Me gusta especialmente esta imagen porque tiene esto que os decía, ¿no? Que las polaridades no hace falta que esté, o los heterónimos no hace falta que esté uno u otro, sino que todos pueden coexistir, dado que son personajes que nos habitan, ¿no? Entonces, bueno, ella ha ido trabajando cada uno de estos heterónimos en sesión y les ha destinado bastante tiempo pues, a escribir, a ponerles imágenes, a trabajarlos con el cuerpo, a ponerles voz, a ponerles movimiento y finalmente termina con esta obra, ¿no? Y dice, bueno, os los presento un poco. Este es un texto que ella me ha dado permiso para utilizar. La niña pequeña. Es un ser vulnerable y tierno. Tiene mucha ilusión por la vida. Es muy sensible hacia todo. Es fácil herirla. Necesita cuidado y amor. Y aparece cuando llego al extremo de mis fuerzas. Me permite entregarme a la vulnerabilidad y a la fragilidad. Beneficios. Me ayuda a conectar con mi energía y mi mundo emocional. Inconvenientes. Como no le doy espacio suficiente, cuando aparece, lo hace como una explosión. No puedo gestionar su intensidad. Aparece como una boicoteadora. Superman. Es el hombre ideal. Atractivo, hermoso, fuerte, detallista, invencible. Siempre en su energía. Nunca de paro. Es un salvador. Es muy exigente. Es casi un dios. Pero siempre está solo. No puede tener vida personal. Nunca se puede equivocar. Inspira preguntas como ¿qué le pasaría al mundo si no existiera Superman? Y en contrapartida, ¿quién puede aguantar este ritmo sobrehumano? Es la parte de mi yo automático. Está siempre activo. Me agota. La bruja. Me proporciona confianza y seguridad. Es fea, cruel, vieja. Quiere destacar por encima de los demás. Quiere ser la mejor. Pero en realidad no es tan mala como parece. Es una mujer sabia, de bosque, de conocimiento ancestral. Como beneficio es que me permite no ser siempre buena ni perfecta. El inconveniente, mucha inseguridad personal. Me hace cuestionar mi valía poniéndome en comparación con otros. Y aparece en momentos de vulnerabilidad personal. Menosprecia a los otros porque ella se siente inferior. Bueno, y así con los demás, tampoco quiero enrollarme mucho, pero el siguiente es, la segunda es la Virgen María y la tercera sería la mujer árbol, que tiene todos los beneficios. Bueno, tener conciencia, ¿no?, de todos estos personajes que nos habitan nos permite dialogar con ellos, ¿no? Nos permite desdramatizar, nos permite negociar con ellos y de alguna manera también a veces ganarlos, ¿no? Entonces, creo que es un recurso interesante, ¿no? Y creo que es una manera a veces más amable de contarse las cosas, ¿no? Luego vais a ver, no sé si aparece aquí o aparece más adelante, hay una paciente que trabaja también con una imagen que es un barba azul y finalmente esa imagen tiene que ver con su masoquismo o con aspectos de su propio masoquismo. Claro, no es lo mismo contarse que una es masoca, ¿no?, como lo decía ella, que contarse que una tiene un barba azul, ¿no? Porque con un barba azul, pues una puede decir, ¿no?, que tiene su barba azul
más acentuado, o que su barba azul hoy quiere ponerle la zancadilla y a veces le puede arruinar, ¿no? O puede desdramatizar con eso. Pero eso me parece que es un registro que suma, pero que a veces es más amable, ¿no? ¿Por qué asocio esto con Winnicott? Bueno, porque yo encuentro en Winnicott que va también este movimiento, ¿no? De una cosa a otra. Winnicott a veces en su técnica no tiene un rol fijo. Si leemos sus casos, vemos que Winnicott puede mostrarse muy presente y, por ejemplo, modificar la duración de las sesiones, coger la mano de algún paciente, incluso empezar a llorar por él hasta que el paciente llora, o quitar las llaves del coche de una paciente, por ejemplo, a Margarita, ¿no? Después de una sesión porque tenía que le pudiera pasar algo. Y también puede mostrarse muy ausente en otras. Por ejemplo, cuando deja dormir a algún paciente en el diván para ofrecerle una segunda oportunidad en el desarrollo de adquirir la capacidad de sentirse solo en presencia de otros. Hay veces que Winnicott está más hablador y hay veces que Winnicott está más silencioso cuando apunta sus interpretaciones en el margen de una hoja. Hay veces que pasa de la realidad al sueño, de las preocupaciones a las ilusiones. Hay veces que confronta y hay veces que también concuerda con los pacientes, ¿no? según proceda. O hay veces que lanza una interpretación y si no es bien recibida, enseguida la retira. Este juego, ¿no? Este juego lo encuentro también en Winnicott, es por eso que lo traigo aquí. Me parece fundamental que como terapeutas tengamos claro este movimiento pendular entre la salud y la enfermedad. Desde los primeros encuentros con el paciente hay que tener esto en cuenta, ¿no? y hacer sentir al paciente que él es capaz de generar por sí mismo un nuevo escenario, una nueva realidad en la que él es el protagonista y el amo de su destino, ¿no? El capitán de su alma, que él es el protagonista de su propio cuadro, porque, como se pregunta Winnicott, el analista puede ser un gran artista, pero ¿a qué paciente le interesa ser el poema o el cuadro de otra persona? Bueno. Winnicott busca la manera de transformar el conflicto, de movilizar lo estancado. Y cuando Lire trae a escena su dificultad para hacer alguna de las cosas que le gustan, como por ejemplo tocar instrumentos musicales o hacer trabajos manuales, Winnicott lo moviliza desde el humor, ¿no? Es cuando le dice que qué difícil es para un pato tocar la flauta. Enrique Pichon Rivière tenía una definición de crear que me gusta especialmente. Crear es hacer de lo siniestro algo maravilloso a través de la vivencia estética. Pichon consideraba que estos dos conceptos antitéticos estaban dinámicamente relacionados, siendo lo maravilloso la superación de lo siniestro. Pichon, como Winnicott, rescata la idea de transformación y nuestra condición de creadores. Lo maravilloso implica para Pichon un alto grado de belleza. Lo bello sustrae lo siniestro a cualquier tema. Entonces todo parece más liviano, más sutil, más ligero. Bueno, este es un trabajo previo de Terónimos hasta llegar a la imagen que os he mostrado. Quiero hablaros de esto, del paso de lo siniestro a lo maravilloso. Estas son obras de una artista estadounidense que se llama Alisa Monk. Es una pintora hiperrealista y tiene muchísimas obras de mujeres fundamentalmente, aunque también hay hombres, en bañeras, en cuartos de baño. El cuarto de baño le genera mucha intimidad y siempre el agua le ha generado mucha curiosidad y mucho misterio, ¿no? Utiliza diferentes técnicas, como veis, parecen fotografías, ¿no? Es totalmente hiperrealista, te tienes que fijar mucho, ¿no? Muchísimo. Es una pintura, bueno, pues ya veis, muy meticulosa, muy contenida, ¿no? Muy rigurosa, hay mucho control en esta pintura. Bueno, lo traigo para hablar de esto, de lo siniestro y de lo maravilloso, porque hay un momento en el que ella habla de algo personal, ¿no? Y es que su madre enferma, tiene cáncer.
Tiene un cáncer de pulmón y desde que la diagnostican hasta que muere pasan muy poquitos meses. Entonces, en ese tiempo en el que su madre está enferma, esta artista se desplaza a casa de su madre y está con ella y fundamentalmente la ayuda a todas las tareas, pero disfruta mucho de cuidar a su madre en la bañera. Entonces ella es la que se mete con ella en la bañera, la baña, la cuida, le pone las zapatillas justo cuando sale de la ducha, le pone toallas calientes y lo explica muy bien, ¿no? Cuenta cómo hace de ese ritual del baño casi un spa, ¿no? Para que la madre disfrute. Y a este periodo lo llama lo horrible bello. Se me pone la piel de gallina. Entonces, cuando su madre muere, ella vuelve a su estudio y entonces siente que no puede volver a pintar, ¿no? Se siente bloqueada. Y empiezan a aparecer otro tipo de cuadros más de este estilo. Claro, aparece otra cosa, ¿no? Que tiene que ver menos con el control y se asusta mucho. Se asusta mucho, piensa que ya no va a poder volver a pintar, piensa que esto es lo único que sabe hacer porque esta mujer pinta desde los 6 años y no sabe qué hacer. Y entonces, pues coge todos sus bártulos y se va al bosque y aunque no es una pintora paisajista, se lleva los lienzos allí, se lleva unas luces, empieza a pintar, duerme allí y por la mañana descubre que aquello era un caos, ¿no? Los cuadros que había pintado estaban llenos de bichos, la pintura corrida, los pinceles manchados, barro. Y bueno, se marcha a su estudio con esos cuadros, juega con los pinceles y ahí se da cuenta de que algo pasa, ¿no? Y es que otra vez vuelve a sentir curiosidad, ¿no? Esa curiosidad por explorar. Y entonces empieza a introducir la imperfección, ¿no? La imperfección en sus cuadros. Y acaba haciendo obras de este tipo, que es en lo que está ahora esta mujer. Esta es su madre. Empieza a introducir la naturaleza, o sea, un medio abierto, no un medio cerrado, y empieza a dejar que lo imperfecto aparezca en el cuadro, ¿no? Empieza a trabajar desde la mancha al imperfecto y aunque veis que es que no hay tanto caos, o sea, que es algo también controlado, sí que se permite que haya imperfección. Me parece un ejemplo de esto que os cuento del tránsito de lo siniestro a lo maravilloso, aunque también en las psicoterapias y en la arteterapia tenemos que estar también muy atentos cuando el movimiento es a la inversa, ¿no? Cuando lo que hay es una defensa estética muy fuerte, que en realidad es inerte, y de ahí tenemos que ir al otro movimiento, que sería el intentar generar más lo regresivo, ¿no? Tenemos que ir trabajando de un lado a otro. Bueno, nos vamos acercando al final, ¿eh? No sé si estáis cansados. Me gustaría hablar un poco también de la interpretación y de las resonancias, ¿no? en la arteterapia. Bueno, cuando Winnicott conoce a Liro y el equipo médico le cuenta que Liro tiene una cierta sintomatología, podríamos pensar que un abordaje posible hubiera sido partir de ahí, ¿no? Y explorar esa sintomatología. Sin embargo, Winnicott no cesa de decirnos que el picnic le pertenece al paciente y que es él quien dirige la entrevista. Puede suceder que el niño o el adulto, en vez de garabatear, quiera charlar o jugar con los juguetes o hacer música o corretear. Y dice Winnicott, en estos casos me siento en libertad de amoldarme a sus deseos. Liro tiene una mano de pato y dibuja un pato. Ni siquiera en ese momento Winnicott interviene. Podríamos pensar que era una buena ocasión para invitar a que el niño hablara de su mano, pero Winnicott espera a que sea el propio niño quien pueda hablar de ello. Insiste en que es posible realizar una terapia profunda a través del juego sin necesidad de emitir interpretaciones, lo cual no significa que no puedan hacerse,
sino que lo verdaderamente importante y causa de efecto terapéutico en el paciente es el momento oportuno en el que el niño o adulto pueda sorprenderse y hacer propio un señalamiento o una aclaración en medio de su juego. Dice Winnicott, en relación a las interpretaciones que escribía al margen y que no decía a los pacientes. A menudo descanso la mente escribiendo las interpretaciones que en la práctica no transmiten. Mi recompensa por abstenerme de efectuarlas llega cuando las hace el propio paciente, quizás 1 hora o 2 después. Mi descripción equivale a un ruego a todos los terapeutas, de que permitan que el paciente exhiba su capacidad de jugar, es decir, de mostrarse creador en el trabajo analítico. Esa creatividad puede ser robada con suma facilidad por el terapeuta que sabe demasiado. Por supuesto, en realidad no importa cuánto sabe, siempre que pueda ocultar sus conocimientos o abstenerse de divulgarlos. Si la interpretación no surge del juego conjunto, bien porque el analista no sabe jugar, analista, arteterapeuta, o porque no puede o no quiere desprenderse de su lugar de supuesto saber, la interpretación será vacua y se recibirá con confusión en el niño, adoctrinándole, enseñándole psicoanálisis indiferenciadamente, es decir, sin reconocer su individualidad, su historia personal, su entorno sociocultural. En las consultas terapéuticas de Winnicott nos asombra la escasez de interpretaciones, así como el manejo del silencio. Con él buscaría no interrumpir la secuencia de elaboración que el paciente mismo puede estar construyendo. La interpretación está justificada si emerge del juego mutuo, si se comparte un idioma común. El analista no inventa nada, solo recicla materiales que ya estaban en la escena del juego. La interpretación puede ser otro juguete más, a intercambiar y con el que divertirse, pero también con el que cuestionarse hechos, aprender y reflexionar, pues si bien jugar es placentero, además es una tarea que los niños se toman muy en serio, ya que en definitiva es el equivalente del trabajo adulto. En arteterapia, la interpretación se deriva del proceso de creación y su uso más singular y común es una propuesta creativa, otro acto creador sobre lo creado. En muchos casos, la interpretación proviene del propio paciente. Bueno, me gustaría hablar un poco ahora del garabato, de cómo el garabato sirve también como puerta de entrada para poder entrar en los sueños, en los cuentos y en otras modalidades expresivas, ¿no? Es muy fácil que cuando uno tiene una sesión cuando uno garabatea con un niño, también con los adultos, generalmente se suele hacer del orden de 10 a 20 garabatos, y es muy frecuente que de forma espontánea los niños y también los adultos empiecen a construir narraciones con los garabatos. Los niños hacen narraciones y otro tipo de juegos, ¿no? Los separan en unos bloques, te dicen que son cartas, jugamos a las cartas o jugamos a otras cosas con los garabatos, y los adultos intentan darles más un matiz interpretativo, ¿no? Intentan explicar por qué ha surgido esa imagen una u otra, y también es interesante ver en esa narración espontánea que hacen cuántos de esos garabatos entran y si hay algunos garabatos que también quedan fuera, ¿no? Que no logran integrarse. Eso también es interesante de ver. Freud en el sueño, sobre el sueño, ya habló al referirse a los cuentos, equiparando el simbolismo al del sueño. Y Bruno Bettelheim, en Psicoanálisis de los cuentos de hadas, defiende que el cuento tiene valor terapéutico en sí mismo, pues favorece que el paciente halle soluciones propias mediante la contemplación y reflexión de aquello que la obra puede desvelar sobre su conflictiva interna. Si el cuento conecta con las inquietudes, ansiedades y aspiraciones del lector, movilizará 3 aspectos de la personalidad: la imaginación, la inteligencia y las emociones. Encontramos un antecedente del cuento en la medicina tradicional hindú, en la que a cada paciente o consultante se le brindaba un cuento para que pensara y meditara sobre él. De esta manera se confiaba que la persona fuera capaz de identificar su conflicto
y hallar la solución al mismo. Ahora mismo, desde la perspectiva de la resiliencia, se está trabajando mucho con lo que se llama cuentos terapéuticos, que son unos cuentos que tienen una estructura fija. La estructura son cuentos que se relatan con el trauma que moviliza a la persona, se escriben en tercera persona y siempre tienen un final positivo. Hay una persona que se llama Mónica Bruder, ha hecho una tesis experimental sobre esto y ha demostrado que efectivamente cuando se utiliza este tipo de estructura, la capacidad de resiliencia de los pacientes mejora, aumenta. Yo particularmente no trabajo así. A mí me gusta trabajar con las narraciones que los niños y los adultos y con los cuentos que los hagan como surgen el aquí y ahora de la sesión y como a ellos les salga, ¿no? Suelo trabajar más de esta manera, sabiendo que el cuento, a la vez que muestra, esconde, ¿eh? Permite hacer lo innombrable y transforma lo extraño en familiar y lo familiar en extraño. A partir de los cuentos uno puede hacer múltiples cosas, ¿no? Dramatizarlos, jugarlos con títeres, bailarlos. El juego del niño es ilimitado y la función del terapeuta o del arteterapeuta es brindar un transfer artístico, ¿no? Ofreciendo diferentes modalidades de expresión para que en cada vuelta de tuerca se generen nuevas imágenes, se amplíe foco o se profundice. Bueno, en los cuentos encontramos también una poética corporal del espacio. Son cuentos que después se juegan, ¿no? Bueno, antes de contaros este caso en concreto, quería hablaros de esa niña que hacía los comecocos, ¿no? Era una niña que estaba institucionalizada. Su padre no tenía relación con él y su madre le habían retirado provisionalmente la tutela porque las niñas, ella y su hermana, habían estado en una situación de desamparo, ¿no? Entonces esta niña hace un cuento, a partir de un garabato, hace un cuento en el que un hada la concede un deseo y el deseo es volver con su madre. Pero luego me pide que juguemos ese cuento, me pide jugar. Y lo que me pide es que coja una figurilla de plástico y que yo sea el hada, o sea, que la figurilla sea el hada. Entonces, tengo que perseguirla con el hada en la mano por toda la consulta. Si logro cogerla, entonces volvemos a casa, o sea, entonces se le concede el deseo y volvemos a casa. Pero si ella toca una determinada silla del consultorio, entonces se salva, dice, se salva. Y entonces seguiría viviendo en la residencia. Entonces jugamos este juego muchas veces. Y en ninguna ocasión yo soy capaz de tocarla con la figurilla. Ella siempre se las arregla para salvarse. Entonces, claro, tenemos lo verbal, y tenemos el cuento, y tenemos el juego, tenemos esa poética corporal del espacio. Y de esta manera es más sencillo, ¿no? Poderle también devolver al paciente ¿no? Mostrar ahí lo que está pasando, ¿no? Y podernos podemos seguir interrogándonos sobre qué está pasando, ¿no? Sobre si ese hada es un hada, o por qué hay que salvarse de ese hada, o ¿no? qué está condensado en ese hada, etcétera, etcétera. Este caso está muy detallado en el libro, no puedo extenderme ahora. Es un caso de duelo, es un niñito que encontró dormía con su mamá, sus padres estaban separados y le atendí 2 días después de encontrar a su madre muerta en el cuarto de baño. Bueno, es un caso en el que trabajamos el duelo y bueno, he puesto el título también porque el niño no se llamaba Arturo, pero también para contar un poco, ¿no? Cómo trabajo también los casos, ¿no? Porque al pensar en este niño, a mí me asaltó una imagen, ¿no? Me asaltó un personaje de una novela, de una novela de Elsa Morante, la mujer de Alberto Moravia, La isla de Arturo. Es un niño huérfano. Entonces, este niño, Arturo, en las primeras sesiones en las que le vi, garabateamos juntos. Y en estas sesiones aparecieron ya algunos personajes. Apareció el agua, aparecieron los peces. De alguna manera también me estaba relacionando ese contenido con lo que había sucedido en el cuarto de baño.
Y habló también de tiburones, de un tiburón muerto. Entonces, yo introduje una familia de tiburones en su caja de juegos, además de la familia habitual que solemos tener, introduje una familia de tiburones que encontré en un chino. Para mí eran todos iguales, para Arturo no. Arturo los diferenciaba siempre y estuvimos jugando todo el rato al escondite. Fueron 3 años de tratamiento y durante 3 años estuvimos escondiendo los diferentes tiburones por la consulta. Algunos de ellos se perdían y así podíamos trabajar las ausencias y presencias. Aparecían también otros personajes, ¿no? Como estos, como Nemo o como el Rey León. Con el Rey León trabajamos la culpa, porque, bueno, si recordáis, Simba, ¿no?, cree que ha matado a su padre, entonces con él pudimos trabajar la culpa. Con Nemo pudimos trabajar el viaje del héroe, ¿no? Como él tenía que explicarle a su padre que era capaz de superar la muerte de su madre. Y de alguna manera, el volver y el ir a jugar siempre con estos personajes, los he entendido siempre como unos acompañantes terapéuticos de este niño, ¿no? Como personajes que estaban en él y que le acompañaban. Bueno, además de existir una poética corporal del espacio, también podemos encontrar en los cuentos y las narraciones una poética corporal del tiempo. Se da también en la rayuela, por ejemplo, que une, ¿no? Si sabéis cómo es una rayuela, ¿no? La rayuela que juegan los niños, abajo está la tierra, arriba está el cielo. Y en ese jugar, que diría también Cortázar, hay un tránsito, ¿no?, de la infancia a la adultez. Eso también es interesante observarlo, ¿no?, en el juego, esta poética, no solamente del espacio, sino también del tiempo. Bueno, como queda poquito tiempo, voy a ir directamente a... Bueno, esta es la paciente de la que os hablaba antes, ¿no?, en la que apareció un garabato que no supo integrar en su narración y, claro, uno lo cuenta y parece que aparece todo tan fácil, no es así, apareció un garabato, apareció esta llave, ella no sabía muy bien cómo integrar esa llave en su narración, que puede abrir, que puede cerrar. A partir de ahí tuve un sueño, lo trabajamos en consulta y empezamos a hablar de los límites que se transgreden, el morbo que a veces da transgredir, las dificultades que en su vida le ha traído también el transgredir, las consecuencias que eso ha tenido, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí aparece un cuento. Aparece un cuento que es Barba Azul, y entonces ella empieza a pensar en este Barba Azul, bueno, pues lo asocia con su padre, lo asocia con muchas parejas que ha tenido, hasta que finalmente, retraduciendo, se da cuenta que ella es el Barba Azul, ¿no? Bueno, trabajo muchísimo con esto. Y como veis, va haciendo transfer artístico de una modalidad expresiva a otra, hasta que finalmente, bueno, hace esto. Le pide a su novio, a su pareja, que le haga una máscara. En esta máscara tiene pelo artificial, es una peluca, pero también se recorta parte de su pelo, lo pinta y lo pone en la máscara. Y con ella baila, le da un movimiento, le da una voz. Como veis, hay mucho trabajo, ¿no? Y es la paciente de la que os hablaba antes. Cuando aparece esto en ella, cuando se boicotea, ya no dice soy una masoca como se decía antes, sino que dice hoy tengo mi barba azul más acentuada, ¿no? Es una manera más amable de tratarse. Bueno, he intentado utilizar el garabato en grupo y he hecho varios experimentos. Entonces, Winnicott decía, tiene la metáfora del chelista, ¿no?, cuando dice que cuando uno garabatea es difícil también, ¿no? Entonces, que al principio uno aprende la técnica y luego uno es capaz de hacer música. En el garabato grupal yo todavía no he conseguido hacer música, o sea, estoy en el previo, ¿no? Entonces, bueno, es un ejemplo de cómo se puede trabajar lo grupal con el garabato. Se puede trabajar de muchas maneras.
lo primero que se me ocurrió fue trabajar el garabato tal y como lo hace Winnicott, desplegando un papel grande, un papel continuo, y que una persona fuera haciendo un garabato y otra completándolo, y así en grupo. Se puede hacer, es muy difícil, la verdad, porque es difícil estar cuidando al mismo tiempo que estar jugando. O sea, con uno ya es difícil, en grupo es mucho más difícil. Puede hacerse. Y uno tiene que saber que en ese juego colectivo se van a dar todos los fenómenos grupales. Los roles, el ataque a la tarea, el estar entre tarea, entrar en tarea, el ataque a la coordinación, van a aparecer todos. Todos los supuestos que conocemos del trabajo grupal van a aparecer también en el garabato grupal. Entonces, lo que aprendí fue que siempre hay que trabajar en coterapia cuando hacemos garabato grupal, porque es muchas cosas ocurriendo al mismo tiempo. Estaría muy bien tener un observador y estaría muy bien también tener algún instrumento de registro cuando trabajamos así, ¿no? Porque es muy rápido. He trabajado también con el garabato de otras maneras, de forma más artística, como por ejemplo en este caso, ¿no? Y en estos casos en los que uno garabatea en grupo, y en los que también me gusta que haya un grupo, hay una parte del grupo que no está dentro del garabato, sino que está afuera y después resuena, es interesante, ¿no? Ver todo el proceso que se genera, porque, surgen muchas cosas en el garabato. Me comunico solamente con una persona, me comunico con la persona que tengo al lado, está el tema de me invaden, invado, acompaño los movimientos del otro, pierdo lo que estaba haciendo para meterme en lo que el otro está haciendo, me molesta que me doblen, me molesta que doblen mis movimientos, no me molesta. O sea, surgen muchas temáticas, ¿no?, que uno puede trabajar con el garabato. Me parece que es un aporte que haya un grupo también que pueda observar y resonar desde fuera. Los garabatos uno puede entrar también en el garabato y bailarlo o poner una música. Se pueden hacer múltiples cosas, ¿no?, artísticamente con los garabatos. Esto es una imagen también de un taller en el que se partió de una escultura que es algo como muy compacto, más sólido, más rígido, hasta que finalmente acabábamos haciendo un movimiento espontáneo que era un garabato. Y estos son todos los garabatos de aquel taller. Esta es una sesión también con personas con diagnóstico de enfermedad mental, en la que surgió lo inesperado, ¿no? Era una sesión en la que no sabíamos muy bien de qué hablar ese día. Se cayó un bote de sal y entonces alguien empezó a hacer dibujos en la sal. Y a partir de ahí, sin decir nada, ¿no?, empezamos hice un dibujo que una persona hizo, y a partir de ahí jugamos a eso. Entonces, jugamos a garabatos después con ceras y papeles, después con eso hicimos grupos y creamos cuentos, creamos una historia, una narración, después los dramatizamos y hicimos una obra de teatro. Igual, para trabajar un poco sintomatología negativa en la psicosis. Como veis, múltiples posibilidades, ¿no?, de utilizar el garabato en grupo. Y bueno, para no extenderme más, os voy a contar lo último, que también me parece interesante, y es cómo el garabato puede utilizarse también como psicohigiene en las instituciones. Este es un juego que desarrollé, el garabato de Winnicott me inspiraba el juego de los cadáveres exquisitos de los surrealistas, ¿no? Que, como sabéis, consiste en que, ahí se pueden hacer pintando, se pueden dibujando, se pueden hacer escribiendo. Escribiendo, por ejemplo, es alguien escribe algo, un texto, dobla la hoja y deja la última línea, y entonces la siguiente persona sigue con la narración a partir de la línea que deja el anterior, y así simultáneamente. Con la pintura es lo mismo, se hace un trazo y la siguiente persona, solamente viendo un poquito del trazo, continúa el trazo. A mí se me ocurrió trabajar la psicohigiene en la fundación en la que he estado siendo directora los últimos 3 años, porque tenía una sensación de que también en las instituciones, cuando hay múltiples centros, no todas las personas se conocen, y es interesante también trabajar
que nos une, ¿no? Lo que nos une y lo que nos convoca. Muchas veces no conocemos a nuestros propios compañeros, muchas veces no tenemos la oportunidad de reflexionar, ¿no? En este caso sobre qué es la locura, qué tiene que ver con nosotros, cómo afecta eso a nuestros trabajos y a nuestras vidas. Entonces lo que hice fue, inventé un juego que duró 6 meses y jugamos todas las personas que quisieron jugar en la fundación. Era un juego abierto. Participaron directores, educadores sociales, personales de limpieza, personas con y sin diagnóstico de enfermedad mental. Y lo que hicimos fue, compré 3 libros iguales, compré un libro y un leporelo, que es un cuaderno que se abre en forma de abanico. Y la idea era, yo tenía como la idea romántica de que ese libro y ese leporelo fuera viajando por los diferentes centros de la fundación. Entonces, el juego consistía en, leías el libro, de forma automática escribías lo primero que te apareciese y tapabas el texto de forma artística, solamente dejabas la última frase. Y así iba pasando al siguiente compañero y así al siguiente compañero y al final acabamos con 3 leporelos y estas son algunas de las imágenes y algunos de los textos que he seleccionado para que podáis ver el trabajo. Creo que el garabato convoca a co-crear, ¿no? En el garabato no importa tanto el resultado final, sino que lo que importa es el proceso, y en lo grupal no importa la autoría es conjunta, es compartida. Se puede multiplicar la mirada y hay veces que este sinsentido, lo absurdo, revela mucha verdad. A mí me pareció un encuentro muy interesante porque, aparte de que por primera vez conocíamos a muchas personas que no habíamos visto nunca, se generó un sentimiento de pertenencia, ¿no? De estar trabajando en algo que nos convocaba a todos, ¿no? Que nos afectaba a todos, no solamente en la realidad de los centros de cada día. Y es una manera de cómo el garabato de Winnicott inspira el trabajo también en las instituciones. Ahora quedaría pensar, que eso no lo he traído hoy, ¿no? Cómo esto podría saltar ya no solamente a los grupos y a las instituciones, sino también a lo comunitario, ¿no? Y trabajar esto en comunidad, con múltiples autores. Y son las 10. Me gustaría acabar con un poema. Es un poema de Pessoa. De todo quedaron 3 cosas. La certeza de que estaba siempre comenzando, la certeza de que había que seguir y la certeza de que sería interrumpido antes de terminar. Hacer de la interrupción un camino nuevo, de la caída un paso de danza, del miedo una escalera, del sueño un puente, de la búsqueda un encuentro.